saludo de parte de la Ruta del Clima. Hoy vamos a exponerles sobre el tema de las contribuciones nacionales o INDCs en relación con la participación ciudadana. Mi nombre es Adrián Martínez, soy parte del equipo de la Ruta del Clima. Somos una organización que se dedica a la educación sobre cambio climático y la comunicación sobre los diferentes eventos y actividades que se realizan en el proceso de gobernanza. Realizamos presentaciones y pues charlas y capacitaciones sobre cambio climático. Participamos intensamente en las redes sociales y medios de comunicación para informar sobre el cambio climático. Y estamos ubicados en 3 países, en México, Perú y Costa Rica. Y lo que buscamos es incidir y participar y abrir los espacios en lugares de toma de decisión como la conferencia de las partes dentro del marco de la Convención Marco de Naciones Unidas. Y eso es básicamente el trabajo de la Ruta del Clima. Ok, vamos a hablar sobre contribuciones nacionales o en inglés INDCs, el acrónimo. Y vamos a hacernos 2 preguntas principales. Primero, ¿por qué la sociedad civil es clave para la eficacia y la eficiencia de las acciones tomadas respecto al cambio climático? Ok, una posible respuesta para esto es que la mayoría de las acciones, por ejemplo las que se proponen hacer en las contribuciones nacionales, pasan porque la sociedad civil, las personas, realicen cosas o sean sujetos a cambios positivos o negativos, que se tomen oportunidades o que tratan de disminuir los efectos negativos del cambio climático. Entonces, si queremos que esas acciones sean eficientes o eficaces, tenemos que considerar a las personas, y mucho de eso pasa por considerar la opinión y que participen en el proceso de toma de decisión para que calcen con los procesos socioeconómicos y culturales. Luego, la segunda pregunta, ¿es la participación ciudadana en el proceso de gobernanza del cambio climático a nivel nacional o internacional un derecho de los ciudadanos? Esta es una de las preguntas que en el transcurso de la presentación vamos a tratar de responderles. Entonces, puntos claves en el camino de lo jurídico. Vamos a tratar de bajar a nivel costarricense al menos las diferentes normativas regionales o internacionales que hay para tratar de volverlas algo más tangible, algo más ciudadano a nivel nacional. Y empezamos con una normativa muy interesante que nos va a dar ciertos parámetros, tal vez no son los únicos, sino que nos pueden iluminar. Bueno, estamos hablando de un convenio centroamericano sobre cambio climático. Pero en Costa Rica, como podemos ver, es la ley 7513, lo cual nos empieza a aproximar un poco el tema y sacarlo del ámbito regional o internacional. Entonces, en el primer artículo de este convenio, lo que nos dice es que los estados centroamericanos tienen el deber de proteger el sistema climático. ¿Pero en base de qué? Bueno, uno de los principios que empieza a hablar este convenio, que igual podemos encontrar otros en otra normativa internacional, es la equidad. Y la equidad y la acción en cuanto a esta protección debe darse conforme a las responsabilidades y la capacidad de cada país. Otro de los valores que nos empiezan a inculcar es que no debe amenazar el desarrollo, lo cual nos abre la pregunta, ¿qué tipo de desarrollo estamos impulsando? Y tampoco se debe amenazar la producción de elementos. Entonces empezamos a tener consideraciones de derechos humanos, por ejemplo, en el aspecto de la soberanía o seguridad alimentaria. Otro artículo interesante que afecta a los países centroamericanos es que el artículo 15 dice que tienen el deber los estados de promulgar una ley nacional para la conservación del clima. Ok, otra ley que resulta muy interesante, o bueno, un tratado internacional, que es el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En Costa Rica es la ley 7414. Ok, uno de los puntos interesantes está en el artículo 1, número 1, que se refiere al compromiso que deben tener las partes firmantes de este convenio marco. Y en específico aquí es donde empieza a abrir un poco lo que es la participación ciudadana. Nos dice que se deben los países firmantes promover y apoyar su cooperación en la educación, la capacitación y la sensibilización del público respecto al cambio climático. Pero también tienen que estimular la participación más amplia de las ONGs. Por ende, ¿a qué podemos estar refiriéndonos con ONGs? Pues a la sociedad civil organizada. Bueno, aquí es importante 2 cosas. Uno, está bien, no estamos hablando de la participación del público de manera individual, pero es un tipo de participación y sin embargo también tenemos que tomar de este texto un detalle muy importante y es la categorización, la participación más amplia. Entonces, eso es un punto de partida. Avancemos.
En el artículo 6, letra A de la misma convención, nos habla que las partes o los países deben promover a nivel nacional y facilitar que existan programas de educación para la población, que exista un acceso a la información. Y esto va a ser muy importante porque si hablamos de participación ciudadana, evidentemente ocupamos que las personas tengan la capacidad de discernir las diferentes implicaciones del tema. Y una vez que tienen esa capacidad, esas capacitaciones o esa educación a la cual han tenido acceso, también que tengan acceso a la información sobre el tema para que puedan decidir. En el punto 3 del mismo artículo nos abre una nueva dimensión. Cuando hablamos de participación ciudadana, ya no es necesariamente imaginarnos esto como una concesión del gobierno, al menos no para los países firmantes de la convención, porque dice, debe facilitar y promover la participación del público en el estudio del cambio climático y sus efectos, ok, en el estudio, pero también en la elaboración de respuestas adecuadas, ok, eso nos lleva pues a lo que nos parece, ¿no?, aquí desde la ruta del clima a la fuente del derecho a la participación ciudadana en la gobernanza del cambio climático a nivel nacional e internacional, porque estamos hablando que es un derecho del público y por ende una obligación de los estados a nivel nacional la facilitación de que el público pueda estudiar el tema del cambio climático y participar en la elaboración de respuestas. ¿Y qué son las contribuciones nacionales? Sino las respuestas que los diferentes países y su sociedad están definiendo respecto al cambio climático de manera voluntaria y en sus propios términos, según sus condiciones. Por ende, la participación en este proceso y en cualquier otra herramienta que nazca de la Convención sobre Cambio Climático, pues es un derecho y pues un deber del Estado facilitar la participación ciudadana del público en general. Avancemos. Ok, entonces estamos hablando que los estados entre sí deben fomentar la educación, la capacitación, la sensibilización sobre el cambio climático y que las ONGs en este proceso de creación de capacidades tienen que tener la participación más amplia. Pero en sí, el público, los ciudadanos, tienen el derecho y el Estado el deber de facilitar su participación en la elaboración de propuestas. Y este es uno de los puntos claves en esta cuestión de las contribuciones nacionales. En la decisión de la COP19, ¿no?, la declaración, se habla sobre las INDC o contribuciones nacionales que los estados hace 2 años tenían la obligación de iniciar y intensificar los preparativos internos. Ok, si es un deber de que participemos, debieron hace años estar impulsando la participación de la ciudadanía. En la declaración o el llamado de Lima para Acción de la COP20, nos menciona que, bueno, pues la declaración en cuanto a las INDCs tiene unos 7 u 8 requisitos que no son obligatorios y no son condicionales a las realidades de los países, pero que tienen que buscar y asegurar la claridad, la transparencia y la comprensión. Dentro de esta gama o esta estructura que tienen los INDCs, que si queremos saber más sobre INDCs podemos entrar a la página de la ruta www.larutadelclima.org y buscar un post específico donde escribe qué son los INDCs. Pues en este tema la participación ciudadana es inminente y es un derecho según hemos visto. Sin embargo, antes de hablar de que queremos participar, debemos estar claros en qué tipo de participación ciudadana deberíamos tener. Entonces, ¿en qué es lo que queremos participar? Debemos participar en un proceso de gobernanza, de toma de decisión sobre un tipo de modelo de desarrollo. ¿Okay? Cuando vamos a participar como ciudadanos dentro de nuestra comunidad, esto nos implica tener ciertos derechos y ciertos deberes hacia la comunidad. Y a raíz de lo que son los tratados internacionales y a nivel costarricense de la ley que ratifica la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tenemos el derecho de aportar soluciones dentro de ese proceso de toma de decisión. Sin embargo, esta es una participación que no puede ser simplemente ideológica o por intereses, sino que tiene que contemplar ciertos limitantes, como lo que son los límites ecológicos. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra realidad hemos llegado al punto de que ya tenemos que considerar cuáles son las necesidades de los ecosistemas, de los sistemas no humanos, y no solo de los intereses humanos para tomar decisiones que igual nos beneficien o nos afecten a nosotros. ¿Y por qué? Porque si sobrepasamos los límites ecológicos que
están definiendo el proceso de toma de decisión, lo que estamos atentando es contra la existencia de nuestra comunidad. Y por ende, si no hay comunidad, no tiene sentido la participación ciudadana, porque es el sustrato de lo que nos lleva hacia la política y hacia la toma de decisión y pues a nuestra vida en comunidad. Ok, pero ¿qué tipo de ciudadanía? Estamos hablando de una ciudadanía nacionalista, estamos hablando de una ciudadanía local o una ciudadanía simplemente enfocada a las necesidades inmediatas de la sociedad. Estamos hablando de otro tipo de ciudadanía, una ciudadanía ecológica, que parte del supuesto de que las problemáticas y las decisiones grandes que tenemos que tomar trascienden nuestras fronteras y no podemos pensar solo en mi interés inmediato, sino en el interés inmediato de toda mi región, del mundo en sí. ¿Por qué? Porque somos interdependientes. Para unos detalles nos afectan más y otros nos afectan menos, pero si no estamos conscientes de que dependemos uno del otro, no vamos a llegar al bienestar ni social ni ecológico que ocupamos. Luego, esto también implica que mis decisiones no pueden ser unilaterales, sino que tengo que cooperar para realizar los cambios sistémicos, porque los sistemas a los cuales me afectan no solo son nacionales ni locales, sino que son mundiales, de escala planetaria. Por ende, tengo que abrir mi mente hacia una interdependencia y una realidad multisistémica. Luego, tenemos que pensar no solo en el sistema económico o la estructura cultural para definir qué es lo que vamos a hacer, sino que tenemos que ver que existen sistemas humanos y no humanos que están interrelacionados y de los cuales dependemos para poder llevar a los procesos de gobernanza hacia el bienestar que realmente deseamos. Ok, pero todo esto, toda esta voluntad de participar de cierta forma y con ciertos valores no tiene sentido si no aseguramos tener la capacitación necesaria para comprender la realidad de los fenómenos que estamos tratando de afrontar y la información necesaria de lo que está pasando en la realidad. No podemos tomar decisiones fuera de contexto o simplemente por reivindicaciones políticas o ideológicas o históricas, sino que tenemos que ver que las decisiones y los pasos y los proyectos que estamos haciendo son eficaces y eficientes para el objetivo que tenemos, que es el bienestar ecosistémico. Ok, ya hemos visto un poquito de los principales pasos que deberíamos tener. Ahora analicemos un ejemplo. Tenemos el INDC o la Contribución Nacional de México, que es la primera y la única que se ha registrado hasta el momento en Latinoamérica y que tiene un alto contenido, al menos en lo que es la estructura de participación ciudadana. Es cierto que tanto eso se materializaría en la realidad es algo que siempre debemos evaluar y es algo que la ciudadanía mexicana tiene que monitorear. Y sin embargo, vamos a analizar paso por paso cómo ellos lo están haciendo. Veámoslo. Ok, una de las características del INC que reportaron ante la Convención Marco de Naciones Unidas nos decía que fue consultada esta propuesta a múltiples sectores de la sociedad, luego que incluye la perspectiva de género y especialmente en la parte de adaptación nos dice que está basada en parámetros legales que incluyen la igualdad de género y los derechos humanos. Ok, vamos a hablar un poco del tema de adaptación, siendo que a nuestros países, al no ser de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, la adaptación es algo que nos interesa mucho. Ok, es importante ver cómo se integra el concepto de pobreza y vulnerabilidad como uno de los puntos que se deben de adaptar. Y esto ligado mucho a lo que es el tema de derechos humanos, que se está ligando al cambio climático como algo esencial. Luego, la adaptación basada en ecosistemas. ¿Cómo podemos mejorar los ecosistemas que tenemos para asegurar nuestra calidad de vida y en sí la misma existencia del ecosistema, el bienestar de las diferentes especies que dependen de ese hábitat? También empezar a analizar los escenarios de cambio climático y lo que está pasando en la realidad sobre nuestros proyectos de infraestructura y sobre qué sistemas productivos empezamos a implementar, empezar a adaptarnos a nuestra realidad climática. Ok, empezamos a hablar sobre INDCs y la Ley General de Cambio Climático. Esta ley tiene unos detalles que son muy interesantes. En específico, que toma en cuenta la necesidad de crearle capacidades, luego de concertar con la sociedad. Y esto lo podemos ver en el artículo 7 de esta misma ley, donde nos habla sobre promover la participación
corresponsable de la sociedad en materias previstas. Ok, ¿qué podemos extraer de estos ejemplos? Y vamos a citar varios artículos de la realidad legal mexicana. Estamos hablando de un principio de corresponsabilidad, lo cual eleva el estatus de la sociedad en la toma de decisiones. Como vimos, no solo ellos, los mexicanos, tienen un derecho en lo que es la Convención Marco de participar dando soluciones, sino en su misma legislación nacional se les está poniendo como corresponsables en lo que es la solución y en el manejo de esta situación. Otro artículo que tiene muy interesante, y es importante ver este análisis legal respecto a la INDC que ellos promulgan, porque viene a complementar esa contribución nacional. Entonces no queda en esas hojas que se remitieron a la Comisión Marco, sino hay un trasfondo político de valores y de principios y de estructuras y de financiamiento que está apoyando esa contribución nacional. Y pues eso es algo muy importante a notar y que tal vez los demás países podemos ir aprendiendo. Ok, nos habla de que es una responsabilidad del Estado de México elaborar e instrumentar su programa en materia de cambio climático, promoviendo la participación y escuchando a los diferentes sectores del público. De igual forma, el artículo 11 nos menciona que tiene que promover la participación corresponsable de la sociedad en dos temas que son muy importantes como la adaptación y la mitigación. Y otro lugar donde se incluye la participación ciudadana es hablando de que se pueden generar convenios o concertar con la sociedad en materia de cambio climático, entonces involucrándola aún más en la búsqueda de esas soluciones. Como hemos visto, no solo es necesario generar una propuesta de contribuciones nacionales, sino es tener la estructura base legal y pues la planificación, los sistemas para llevar a cabo estas propuestas. Y es muy interesante en el aspecto del caso mexicano cómo se ha tomado en cuenta grandemente la participación ciudadana en su legislación marco nacional, lo cual nos da un ejemplo de cómo este derecho que se encuentra en la Convención Marco, que por ejemplo en el caso de Costa Rica también es una ley nacional, se ha venido a expresar y detallar precisamente cómo se puede ejercer el derecho. Y es muy importante saber y tener en mente que los derechos, para que existan necesariamente, tienen que ser ejercidos por las personas, porque si no, quedan en la ley y son simplemente enunciados. Tenemos que utilizar nuestros derechos y específicamente en temas de tal relevancia como lo es el cambio climático, que nos afecta a muchos de los puntos vitales, tanto para la realidad humana como para los ecosistemas. Les quería mostrar que de 12 principios que tiene la ley, el artículo 25 nos habla de uno muy específico que regula lo que es el cambio climático en México, como es la participación ciudadana en la formulación y ejecución y monitoreado de evaluación de la estrategia nacional, planes, programas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. Entonces, reiteradamente, ya no como un simple articulado, sino como un principio rector de cómo se regula y cómo se ejecuta la gobernanza en cambio climático en la realidad mexicana, la participación ciudadana es un elemento rector. Ok. Básicamente con la presentación de hoy queríamos mostrarles la relevancia que puede tener la participación ciudadana, cómo es un principio y un derecho establecido en la normativa internacional y pues en los países que han ratificado la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, un derecho nacional, como vemos en el caso de Costa Rica, y cómo las INCs pueden ser propuestas que pueden ser integradas por una estructura legal que permita ejercer y permita fortalecer y definir el cómo se ejerce esa participación ciudadana, como en el caso de México, y cómo este gran engranaje que se está elaborando puede facilitar la eficiencia y la eficacia de las medidas que se puedan establecer. Entonces, espero que hayan disfrutado de esta pequeña explicación sobre la contribución nacional, el derecho a la participación ciudadana en el marco de la gobernanza del cambio climático, y pues nos despedimos de parte de la Ruta del Clima. Muchas gracias.